Imperial Bedrooms sin duda es una de las lecturas más complicadas que he tenido este año, no por la dificultad en sí misma del texto, sino por los temas que maneja, ya que a pesar de que sigue siendo igual de macabro que su precuela o el libro original, como lo quieran decir, Less Than Zero, este libro lo lleva a otro nivel porque, pues conforme nuestro protagonista crece en edad, también crece su maldad, ¿no? Pero bueno, primero retomando, Less Than Zero es un libro que a mí me encantó, ¿no? Maneja el nihilismo y sobre todo aborda una de las etapas más complicadas de la vida de una persona, que es la transición por completo a la edad adulta, ¿no? Cuando esta transición de la prepa a la universidad es igual complicada, no sé si tanto como la pubertad, pero sí lo es en cuanto a que tienes que encontrar tu nuevo rol en tu entorno. Y bueno, el primer libro trataba de eso, ¿no? Un hombre, un adolescente privilegiado que se hacía adulto y tenía todo a su disposición y todo su círculo de amigos, toda su ciudad era un hoyo de maldad, ¿no? Todos Los Ángeles era un lugar decadente. Y en esta historia, en Imperial Bedrooms, transcurre bastantes años después. El primer libro en esta historia sí existe, o sea, Less Than Zero es un libro dentro de esta secuela, es una especie de metaficción. También existe la película que se hizo y se menciona así como que nuestro protagonista lo ha leído y le saca como algunas cuantas inquietudes, ¿no? Que hayan escrito acerca de él, pero bueno, ahí se empieza a sembrar la primera cosa que va a abundar en este libro, y es que este libro es un libro de paranoia, es un libro en el que en todo momento nuestro protagonista se siente observado, se siente seguido, y no solo que se sienta, sino que lo está haciendo. Y esa es una de las cosas que más cambia del primer libro, ¿no? El primer libro no tenía una trama completa, o sea, como tal. El primer libro solamente era la vida de Clay de regreso en Los Ángeles. Y nada pasaba realmente, solo lo seguías, era como un diario del protagonista y veías los eventos que transcurrían en su día a día. En este caso, en la secuela, sí que hay una trama y no sé si creo que me gusta un poco menos ese detalle que haya una trama, me gusta más que sea como simplemente a ver qué pasa. Pero bueno, la trama de este libro trata de que hay una especie de conspiración, hay un círculo perverso que está moviendo los hilos para arruinar vidas, para matar gente, y una de las posibles víctimas va a ser Clay. Entonces, esta paranoia es porque Clay se siente intimidado, se siente acosado y con miedo, y esa es la premisa principal de este libro, ¿no? Como saber quién está detrás de todo eso, y te presentan a los personajes de la vida de Clay, o sea, desde el primer libro, porque este libro transcurre como o sea, bastantes años después del primero. Aquí los protagonistas ya están en sus 30s, y en el primero estaban entrando apenas en la universidad, entonces se pueden dar una idea cuánto tiempo ha pasado. También en este libro Clay regresa a Los Ángeles de Nueva York. Él ya es un escritor consolidado de Hollywood y regresa a Los Ángeles a hacer un casting para su nueva película. Haciendo este casting, él es donde se enamora de una de las actrices aspirantes, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar el tipo de locuras inefables que pasan en este libro, porque actores y actrices quieren entrar a películas y tienen que hacer favores a los productores o directores, cosas de la vida real, ni más ni menos. Pero bueno, y este es un dilema muy importante, ¿no? El que Clay se enamore de alguien por primera vez, porque ¿qué pasa cuando una persona que le tiene miedo a cualquier tipo de conexión íntima con otro ser humano se enamora? ¿Cómo va a lidiar con esa presión? ¿Cómo va a dejar atrás sus ataduras, sus restricciones que él mismo se ha impuesto para poder abrirse con esa persona nuevamente? Porque también se nos comenta que Clay anteriormente ya ha tenido una especie de amor real hacia alguien y acabó mal, acabó traicionado y acabó bastante herido. Entonces sí, en este libro Clay pues regresa a Los Ángeles, se enamora, y mientras está enamorado pues está toda esta trama, ¿no? De que hay como una conspiración atrás de todo y la persona de la que él está enamorado tal vez sea el centro de todo, y pues es interesante, la verdad. Pues sí te medio esperas quién vaya a ser el autor intelectual de todos estos crímenes una vez que empiezas a leer el libro, pero aún así es interesante. Insisto, a mí me gusta más el primer libro en el sentido de que no tiene una trama como tal y solamente está pues analizando la vida de Clay, un sujeto perdido, y tú como lector también estás igual de perdido a merced de todo lo que le está pasando y de todo lo que hace la ciudad. También Los Ángeles, a mí me encanta la prosa de Bret Easton Ellis, o sea, es tan inmersiva en la ciudad, en la decadencia, en los bares, en el alcohol, en todos los sitios que frecuenta. Cada experiencia de Clay se siente o sea, prescindible, que no tiene trascendencia, que eso te llena, no sé, como de una especie de sentimiento de que la vida del protagonista, a pesar de que está resuelta, no vale la pena ser vivida. Pero bueno, eso me lleva a mi segundo punto, y es que en el primer libro Clay era un protagonista con el que te podías llegar a identificar, porque no era malo como tal, solamente estaba perdido. Podríamos decir que era, o sea, un antagonista de sí mismo, pero en esta secuela Clay abraza su lado oscuro. Han pasado tantos años y nadie lo pudo corregir, no tuvo ningún buen ejemplo, y él simplemente se hizo uno más del sistema de Los Ángeles, ¿no? Una persona perversa que solo vela por sí misma, no le importa nada más, y bueno, esto acaba pasando factura a más de uno de sus protagonistas. Y aquí en este caso se me hizo duro leer este libro, porque a diferencia de American Psycho, por ejemplo, American Psycho tiene muchísima más violencia que este libro, pero la diferencia está en el protagonista, que Patrick Bateman es un psicópata que no logra entender por qué hace lo que hace, ¿no? Él está vacío por dentro
Y eso es terrible porque él comete atrocidades para llenar un espacio que nunca va a poder llenar, ¿no? Entonces es como un ciclo sin fin y es, no diría que inocente, pero hasta cierto punto no se puede detener. En este caso, Clay en cualquier momento podría decidir dejar de hacer toda la maldad que hace, dejar de afectar a tanta gente, pero él continúa haciendo atrocidad tras atrocidad solamente por sus propios intereses. Es un egoísta a niveles pues macabros, ¿no? Porque llega a hacer cosas bastante horribles, maltrata gente, es un violentador de mujeres, o sea, es una persona horrorosa en este libro, Clay. Ya no hay ninguna manera de identificarte con él, y a mí eso se me hizo bastante duro. Al final del libro pasa una cosa, una traición, que me dolió, ¿no? Porque en el primer libro era una persona con la que Clay se llevaba mucho, y en este caso la acaba traicionando de una manera tan a sangre fría, que sinceramente da miedo, ¿no? No sé si este sería un libro de horror, no creo, pero esa escena sí me dio miedo. Este sería más un thriller, un misterio, pero bueno, este es Imperial Bedrooms. A mí me gustó más la primera parte, Less Than Zero, la inocencia, el nihilismo, las dudas que genera una etapa como es la universidad en una persona. Y este libro me pareció bueno, pero no al nivel del primero. Entonces creo que lo puedo recomendar. Es bastante oscuro, mucho más oscuro que el primero. Y bueno, este es Bret Easton Ellis.